Y en la clase del día de hoy, con relación al material que van a ver aquí en pantalla, está relacionado con los módulos 2, 3 y 4 de la materia análisis a los estados financieros. ¿Okay? Este es un resumen bastante práctico y bastante sencillo. Perdón, módulo 5 y hasta el módulo 6. Un material bastante sencillo que voy a ir explicándolo en cápsulas pequeñas de 30 minutos para que lo complementen con el resto del material que voy a estar enviando a la plataforma. ¿Okay? Lo primero que debemos entender, ¿qué son los estados financieros? ¿Ok? En el módulo número 1, que mandamos 2 asignaciones, tiene que ver principalmente, ¿verdad?, con la parte normativa en la preparación a los estados financieros. ¿Okay? ¿Cuál es la parte normativa? Regla número 1, que cumplan con los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA. Otro de los puntos o normas o reglas que cumpla con las aseveraciones financieras, con fiabilidad, ¿verdad?, consistencia, que sea información razonable, libre de errores, que cumpla con el marco legal, que son las normas internacionales de información financiera, que se aplican de acuerdo a la empresa, ¿ok? Las normas internacionales de información financiera se aplican de acuerdo al tipo de empresa. Hay normas internacionales de información financiera que son para empresas reguladas y otras para empresas no reguladas, que son las pymes, ¿verdad? Antes las normas internacionales de información financiera solamente se exigía o le daba importancia, ¿verdad?, todas aquellas empresas reguladas. Ejemplos, bancos, entidades financieras, empresas de zona libres o empresas que estén bajo algún régimen especial impositivo. Hoy día hay un movimiento, ¿verdad?, para que todas las empresas entren dentro de lo que es la norma internacional de información financiera, y por eso es que conocemos que existen para las pymes, ¿verdad? Porque hay empresas que no están obligadas, ¿verdad?, a rendir información financiera, salvo aquellas que tengan compromisos de índoles bancarios, que ustedes saben que sí es un requisito que las empresas todos los años emitan su estado financiero. ¿Ok? Entonces tenemos las normas internacionales que ya acogieron a las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Esa es la parte regulatoria y la norma número 1 que estuvimos viendo en las 2 asignaciones que se les presentó, que tiene que ver con la presentación a los estados financieros. ¿Ok? Luego vamos a entrar en el módulo número 2, ¿verdad?, que tiene que ver con el análisis a los estados financieros. Módulo número 2, número 3, tienen que ver con el análisis a los estados financieros, que es la parte medular, de este curso, en que el estudiante sepa, ¿verdad?, qué es lo que yo voy a analizar. Ya en esta etapa, jóvenes, ya pasó todo el ciclo completo de la contabilidad y entramos ya a los estados financieros. O sea que a sus manos van a llegar ya los estados financieros totalmente preparados. Los 4 estados financieros básicos, ¿verdad? Y toda la información complementaria, llámense notas a los estados financieros, que es parte complementaria, u otra información que se requiera presentar dentro de los estados financieros, pero ya como información complementaria. Cuando estamos nosotros ya en esta etapa de analizar estados financieros, yo debo dominar lo que es el ciclo completo de la contabilidad, la parte básica de la contabilidad, ¿verdad? Cómo se agrupan las cuentas, me moví buscando una información, cómo se agrupan las cuentas, ¿verdad? Y cuál es el proceso contable.
A esta altura, nosotros debemos tomar en cuenta que ya el estudiante debe, si no dominar, por lo menos conocer las etapas del ciclo completo de la contabilidad. Cómo son los registros de la contabilidad y cuál es el procedimiento contable. Yo siempre le digo a los estudiantes a esta altura que los procedimientos contables, ¿verdad? Son 5, pero yo le agregaría uno más, que es primero yo tengo que ordenar toda la documentación antes de empezar los registros contables. Yo la tengo que ordenar, ya sea por empresa, ya sea por mes, ya sea por tipo de operación, compras, ventas, ¿verdad? Por fecha, por día, yo la tengo que ir ordenando. Lo resumiría por componente económico, para yo no enredarme cuando yo voy a hacer los registros contables. Entonces, para llegar a los estados financieros, yo tengo que saber revisar, clasificar, registrar, informar e interpretar. Estos dos últimos puntos, que se denominan informar e interpretar, están relacionados con esta materia que tiene que ver con los análisis a los estados financieros. ¿Okay? Ya yo pasé la primera parte, que era ordenar toda la documentación, la parte de clasificar la información por los documentos y registrar toda la información. Gracias a Dios, hoy día tenemos mucho software, ¿verdad? Y la tecnología siempre nos va a ayudar a nosotros a realizar la parte de los registros contables. ¿Ok? Se puede decir que la parte de análisis de estado financiero dentro del ciclo completo de la contabilidad, yo lo voy a hablar así muy sencillito, es la parte que menos ejecución o menos estrés al momento de hacer los estados financieros. No quiere decir que ya cuando usted entre en una etapa, llámese jefe de contabilidad o contralor o gerente, no vas a tener estrés. Claro que vas a tener estrés, pero para eso tú tienes un departamento de contabilidad que es la que va a estar todos los meses en el ciclo completo de la contabilidad y todos los meses en el estrés de los cierres, apertura del siguiente mes, análisis, balance de las cuentas, todos los reportes que te piden las diferentes dependencias de la organización, ese estrés de contabilidad. A mí me entregas mi estado financiero, en los cuales yo voy a tener que informar e interpretar. ¿Ok? Entonces, el módulo número 1, que fue el que vimos con las 2 asignaciones, en los cuales puse 2 asignaciones y luego les pasé todo lo que era 2 cuestionarios con sus respuestas, te da una guía para que ustedes conozcan cuál es la base normativa para la preparación de los estados financieros en la República de Panamá y, por supuesto, cumplir también con disposiciones internacionales, ¿verdad? Porque aquí hay muchas empresas. Imagínense que estemos trabajando en una holding, que tengamos subsidiarias o empresas relacionadas, tengo que ver cuál es la normativa, si la casa matriz está fuera del país, tengo que ver cuál es la normativa y cuál es la normativa en Panamá. Pero ese tema ya se ha subsanado bastante porque ya las normas internacionales de información financiera son de uso mundial. ¿Ok? Entonces, esa es la parte primordial. Vamos a entrar entonces a lo que es el análisis a los estados financieros. ¿Cómo entender los estados financieros? ¿Okay? Primero, yo debo haber dominado o debo dominar la contabilidad propiamente. Yo siempre le digo a los estudiantes, tenemos que dominar la contabilidad, tenemos que dominar lo que es el ciclo completo de la contabilidad, la parte fundamental, los principales fundamentos de la contabilidad, activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, ¿verdad? Cómo se maneja la naturaleza de las empresas, perdón, de las cuentas contables, cuándo aumentan, cuándo disminuye, saber cuándo es una cuenta es un activo, cuándo es una cuenta es un pasivo, cómo me afectan las operaciones de resultado del capital, cuándo aumenta mi capital, cuándo disminuye mi capital. O sea, y si no tenemos la experiencia en la parte práctica, por lo menos jóvenes tener
el conocimiento general de cuáles son los procesos de toda la contabilidad para llegar a los estados financieros. ¿Ok? Bien. Diagnóstico financiero. Tenemos que tomar la cifra de los estados financieros. Tenemos que tomar la información básica tipo cualitativa. Aquí son las políticas contables, las políticas generales, la misión, la visión de la empresa, ¿verdad? Porque tengo que conocer la empresa a qué se dedica. Obtener información, toda la información de cómo se preparan los estados financieros, cómo está compuesto el departamento de contabilidad. Tener las conclusiones sobre la situación financiera del negocio, saber cuáles van a ser las fortalezas, debilidades y las acciones que hay que emprender para mejorar la situación de la empresa. Una vez yo haga el análisis, estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, que son, por decirlo algo, los generales, pueden existir otros más. Yo debo estar en la capacidad ya de saber cuáles son las cifras, cuál es la situación financiera de la empresa, cuál es la información cualitativa en cuanto a hechos de importancia relativas, ¿verdad? Que son importantes que estén informados dentro de los estados financieros. Ahora con esto del COVID, explico, hay mucha variación en los estados financieros. Ejemplo, vamos a ver el año 2020. El año 2020 tuvo demasiadas circunstancias a nivel nacional y a nivel internacional. Cualquier cantidad de contratos suspendidos, llámese contrato de obras, contrato de construcción, contrato de servicios, contrato de mantenimientos, contratos laborales, ¿verdad? En el caso en particular, teníamos contratos con ciertas empresas que ya habíamos, ciertas empresas tanto pequeñas jurídicas como naturales, de ofrecer los servicios. Todo eso se tuvo que reformar por efecto del COVID. Allá salieron las normas o a ciertos pronunciamientos sobre el COVID-19, cómo influye dentro de la preparación a los estados financieros. Entonces, esa es información muy importante que la van a ver en los estados financieros del 2020. Muchas empresas, normas especiales se tuvieron que deslindar por el tema del COVID. ¿Ok? Debo tener ya una conclusión sobre la situación financiera del negocio. Debo saber en qué territorio está la empresa, conocer su fortaleza y su debilidad, y tengo que trabajar en las dos. El conocer la fortaleza de la empresa y debilidades, conocer la fortaleza, me indica que debo mantener mi plan de trabajo, ¿verdad? Igual o mejor. Siempre las cosas hay que verlas, aunque estén caminando muy bien. Uno dice, bueno, yo no cambio lo que está funcionando, pero siempre hay que estar evaluándolo y revisándolo. Y por supuesto, las debilidades, que ahí van amarradas las acciones que hay que emprender para mejorar la situación de la empresa, si en tal caso dado la empresa no tenga los mejores rendimientos a fin de año. ¿En qué se fundamenta el diagnóstico financiero? En la adecuada lectura de los estados financieros y en el conocimiento de la actividad de la empresa, no utilizando herramientas sofisticadas para el análisis. No se necesita. Ok, antes de entrar al último párrafo, este párrafo que está aquí. Yo tengo que tener una lectura muy correcta de los estados financieros. Y por eso empecé por la parte de que yo debo dominar el ciclo completo de la contabilidad. ¿Okay? El ciclo completo de la contabilidad siempre va a ser igual para todas las empresas. El fundamento, lo que es el fundamento. Ahora bien, hay empresas que su complejidad es mayor que otras empresas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el activo de una empresa es igual para una empresa constructora, una empresa financiera, una empresa de seguro, una empresa de transporte, una empresa de seguridad o una empresa de venta de mercancía. El activo es igual. Entonces, son conceptos o fundamentos que yo tengo que tener muy bien claro para cuando yo tenga que hacer la lectura de los estados financieros. Con el conocimiento, por supuesto, de la empresa. Siempre hay que revisar la misión y visión de la empresa. Porque una cosa es la normativa para la preparación de los estados financieros de una empresa, de acuerdo a las NIF,
pero también hay que ver la parte normativa de esa empresa. Imagínense estas empresas que están en el área de Panamá Pacífico, ¿verdad? Que tienen un régimen especial tributario, ¿verdad? Igual empresas que están en zona libre, igual empresas multinacionales, tienen ciertas características que están normados bajo ley. Entonces, yo debo conocer bien esa actividad porque todo eso influye dentro de la preparación de los estados financieros. No utilizando herramientas sofisticadas para el análisis. No tengo que tener herramientas sofisticadas para el análisis del estado financiero. Solamente son las técnicas. Dentro de esas son los análisis horizontales y verticales, las aseveraciones financieras, las razones financieras, que esa la vamos a ver más adelante. Son 4 puntos esenciales que me permiten a mí hacer un análisis muy puntual de los estados financieros. Por eso que dice que no debo utilizar herramientas, un cuadro de Excel, por muy compleja que sea la empresa, yo hago un cuadro en Excel donde reviso sus variaciones tanto verticales como horizontales para ver sus variaciones relativas y sus variaciones absolutas. Ya ese análisis preliminar me da una situación de cómo fue el manejo o los resultados de la empresa durante un año específico. Bien, aspectos que deben evaluar para realizar un diagnóstico financiero. Situación general de la empresa, ¿ok? Lo que hablamos en antes. Si estoy en una empresa de transporte, yo debo conocer cuál es la normativa legal que rige ese régimen especial de la empresa de transporte, ¿ok? La actividad de la empresa, debo enfocarme cuál es la actividad de la empresa, que eso va manejada con la situación del sector. Si es un sector transporte, bueno, yo tengo que ver cuál es la actividad. Si es un sector de construcción, cuál es la actividad. Si es un sector marítimo, cuál es la actividad. Si es un sector comercial, cuál es la actividad. Si es un sector financiero, cuál es la actividad. Recuerden que cada sector tiene su regulación. Las empresas, ejemplo, de construcción, y siempre me van a escuchar hablar de construcción porque es uno de los rubros más importantes de nuestra economía, ¿verdad? Construcción, tienen una actividad, tienen un régimen especial, tanto para el pago a sus trabajadores como ciertos requisitos dentro del desenvolvimiento de la empresa. Entonces, pertenezco a la construcción, pero de repente soy construcción de obra civil, o soy construcción de la parte de acueductos, o simplemente obras muertas, o solamente transporte dentro del área de construcción. Entonces, sí tengo que estar muy ligado dentro de la actividad, cuál es la situación del sector, ¿ok? El mercado, si ya sea un mercado nacional o un mercado internacional, ¿ok? ¿Cuáles son mis principales productos que yo ofrezco, verdad? ¿Cuáles son mis principales proveedores? Eso es muy importante, tanto nacionales como internacionales. Yo debo saber cuáles son mis proveedores, las diferentes categorías que tengo de proveedores y cuáles son mis principales clientes. Entonces, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos son sumamente importantes, ¿verdad? Para cuando yo voy a hacer un diagnóstico de la empresa. Estos jóvenes es un resumen muy sencillo, pero pueden existir otros aspectos de acuerdo a la realidad de cada empresa o de acuerdo a la realidad del análisis financiero que yo vaya a realizar. Ok. ¿Qué deben evaluar para realizar un diagnóstico financiero? Aspectos que se deben evaluar. Siempre la actividad de la empresa. ¿Ok? La tecnología, la administración de la empresa. Esto aquí debe ser tecnología, administración, puede ser la parte financiera de la empresa, ¿ok? Son aspectos que siempre se deben evaluar para realizar un diagnóstico financiero. Ok. Aquí realizamos una clasificación de las empresas, ¿verdad?
realizamos una clasificación de las empresas según su objetivo. Hay empresas que son con fines de lucro y sin fines de lucro. Según el número de propietarios, hay unipersonales o sociedad civil. Aquí podemos agregar también la sociedad anónimas, que es a través de grupos de accionistas. Puede ser un accionista, dos accionistas o un gran número de accionistas. Según actividad económica, agropecuaria, minera. Este es un rubro aquí en Panamá que está de moda, lo que es la minería, industriales, comerciales, la explotación minera, de servicio. Aquí podríamos encargar la financiera, que son los bancos, ¿verdad? Según su composición de capital, existen tres, privada, pública, ¿verdad? La empresa privada, la empresa pública, que es el gobierno, y empresas mixtas, que puede ser un porcentaje de privada y un porcentaje de pública, ¿ok? Ejemplo de empresas mixtas, que Boland-Weiler es una empresa mixta, ETESA, que es la reguladora de energía, es una empresa mixta, el aeropuerto Tocumen S.A. es una empresa mixta, Naturgy, las empresas distribuidoras de luz, también son empresas mixtas, ¿verdad? No sé si en la parte de la minera son empresas mixtas, me parece que sí, porque la concesión la da el Estado. ¿Okay? Y la otra composición es según el tamaño, según microempresa, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Ok? Los ejemplos que yo le vaya a mostrar a lo largo de la explicación del módulo de análisis de estado financiero, parte 1, lo voy a enfocar siempre a la microempresa y a la pequeña empresa. Me gusta buscar lo sencillo, lo básico, lo pequeño para que ustedes dominen eso, ¿verdad? Y luego entonces ya lo vamos llevando hacia lo más complejo. No nos asustemos. El ciclo completo de una contabilidad o estado financiero, la forma, cómo se prepara para una microempresa, es igual para una gran empresa. Lo único va a ser la complejidad. ¿Ok? El ejemplo, el manual de cuenta de una empresa grande no es igual al manual de cuenta de una pequeña empresa. Aquí yo te puedo hacer un catálogo de cuentas con 30, 40 cuentas financieras para una microempresa, pero aquí una gran empresa hay que ver la complejidad. Y si es una empresa con afiliadas o empresas relacionadas con casa matriz, subsidiaria, es mucho más complejo. Pero el fondo de la preparación de los estados financieros es similar, es igual. Obligaciones de las empresas con respecto a información financiera. ¿Okay? Ya vamos entrando a la parte que tiene que ver con requisitos indispensables con relación a su información financiera. Llámese su información financiera, su información contable, su registro contable para la emisión de sus estados financieros. ¿Ok? Primero, tiene que ser una empresa debidamente constituida conforme a la ley 32 de sociedades anónimas. Vamos a decir que vamos a enfocarnos a sociedades anónimas que son las más conocidas, ¿verdad? Debe existir. ¿Y qué le da vida jurídica a una empresa? Su pacto social, que esté debidamente registrado e inscrito en el registro público. ¿Ok? Inmediatamente, cuando pasa a la vida pública, a la vida jurídica, a la vida real, se le asigna su RUT, su dígito verificador. ¿Ok? Estos puntos son importantísimos cada vez que nosotros vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer una evaluación de los estados financieros. Yo voy a evaluar si esa empresa existe. Yo no puedo estar haciendo una evaluación a los estados financieros de una empresa que no está debidamente constituida. Entonces, la empresa tiene que estar debidamente constituida. ¿Ok? Presentar información a las instituciones estatales que sean de marco regulatorio. Esta parte que está aquí, al inicio cuando hablé de las NIF, porque hay empresas que tienen regulación, ¿verdad? Tanto con el Estado o con organismos internacionales, pero vamos a hablar con todo lo que es el Estado, ¿ok?
Presentar información a las instituciones estatales que sean en su marco regulatorio. Contra el Ministerio de Comercio e Industria, los registros contables. Toda empresa que esté radicada en la República de Panamá tiene la obligación de presentar sus registros contables, aunque sean empresas offshore. Para eso está la ley 52 del 2016 y que esa ley creo que tuvo alguna regulación hace poco, hace unos días atrás. Creo que es el proyecto de ley 695 o 654, se me escapa, que hace unos cambios a las empresas offshore, ¿verdad? Que deben de llevar por lo menos registros contables. ¿Ok? Ante la Dirección General de Ingresos, todas las que son las declaraciones, ¿verdad? Juradas de renta, estados financieros y otros informes. Usted dirá, pero profesor, yo le presento los estados financieros a la Dirección General de Ingresos. No, bueno, se lo presenta dentro de la declaración jurada de renta. Hay una sección que está el activo, el pasivo, ¿verdad? El resultado del periodo y el patrimonio neto. Entonces, ahí está resumido en los estados financieros. Pero si usted es objeto de una auditoría por parte de la Dirección General de Ingresos, usted tiene que tener su estado financiero y otros informes serían todos los registros contables con todos sus auxiliares. Y estos estados financieros, por lo general, si yo soy parte de la Dirección General de Ingresos, te lo voy a pedir que ya estén auditados. Porque pueden estar los estados financieros ya emitidos por la empresa a través de su departamento de contabilidad, pero no están auditados. Y si ya están auditados por un ente externo, un auditor externo, para nosotros es mucho más confiable y el riesgo es mucho más bajo, porque ya tengo la certificación de que fueron auditados por un auditor externo. ¿Ok? Existen también información que debemos emitir al municipio, a los municipios respectivos donde radique la empresa, que son las declaraciones de los ingresos brutos y, por supuesto, también los registros contables. Estas declaraciones son las que se presentan anual, igual que las declaraciones juradas de renta. Esta declaración hay que presentarla todos los años antes del 31 de marzo de cada año, si no, nos ocasiona una multa de $500. ¿Okay? Y existen otros entes reguladores de la actividad o informes financieros. Otros entes reguladores de la actividad. Vámonos a la banca o vámonos a la segura. Aquí hay una superintendencia de banco y hay una superintendencia de seguro. ¿Okay? Dentro de la dirección, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas hay una dirección que se llama también entes regulados, que son ciertas empresas, ¿verdad? Y actividades que tienen que presentar información contable, información financiera de sus movimientos, ¿verdad? Bancarios. Eso es a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Okay? Principal, que estén constituidos como una empresa legal dentro de la República de Panamá. Ok. Actividad de la empresa. Antes de realizar cualquier diagnóstico financiero de un negocio, se hace necesario conocer cuál es la actividad propia del negocio. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo y para qué se hace? Eso es fundamental. Por eso lo dije al inicio. Hay que conocer a la empresa. Hay que conocer el sector, ¿verdad? Que ella se está manejando. Hay que conocer cuál es el mercado que ella se está manejando. Porque esos son factores externos que de un momento dado me van a afectar la información financiera. Entonces eso me va a permitir a mí hacer mejores análisis. ¿Ok? Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Me contratan, vamos a hacer unos análisis financieros de una empresa de belleza. ¿Ok? Ya de salida, yo debo, ya antes que yo entre a hacer el diagnóstico de esa empresa, ¿verdad? De acuerdo a su estado financiero, yo voy a saber que ese sector de la belleza tuvo bastante contratiempo en el año 2020. Fue una de las actividades más golpeadas. Yo sé que esas empresas tuvieron cerradas de 3 a 4 meses. Cuidado que un poco más, 5 o 6 meses. Entonces, ya conocer la actividad de la empresa, conocer el mercado, ya eso me da a mí una información adicional cuando yo vaya a realizar la información, hacer el análisis de los estados financieros. Porque inmediatamente yo sé que pues, voy a encontrar con pérdidas o baja de ingresos.
entonces no me va a llamar la atención. Ya yo lo voy a asumir de que fue por una causa específica. ¿Y cuál fue? El caso de la pandemia. Ese por dar un ejemplo a manera sencilla. El análisis de los estados financieros serán diferentes según se trate de una empresa manufacturera, comercializadora, servicios profesionales, seguros o de construcción. Eso ni debatir. De acuerdo a la actividad, así no van a hacer los análisis. ¿Ok? Situación general de la economía. También, antes de, ya lo expliqué, porque si puse el ejemplo de los salones de belleza, yo tengo que ver cuál fue la realidad del país. Pero vamos a entender, vamos a pensar de que no hubo una pandemia. Yo debo estar muy pendiente también sobre factores general de la economía. ¿Ok? Nosotros los contadores no solamente registrar números, débito y crédito, también debemos informarnos de qué acontece, ¿verdad?, en el mundo exterior y qué acontece en todo nuestro panorama. Y nuestro panorama primario es la República de Panamá, ver cuáles son la situación económica, cómo está la situación política, cómo está la situación social, ¿me explico? Ver cuáles son los proyectos de gobierno, cuáles son los proyectos de gobierno que no se van a ejecutar, ver las nuevas empresas que se están creando, ver las nuevas actividades o nuevas inversiones. Entonces, eso me da un panorama a mí mucho más amplio, ¿verdad?, cuando yo voy a hacer el análisis de la situación financiera. Esta sección de análisis de los estados financieros es muy interesante y es muy, muy, muy creativa. Eso yo lo asocio mucho con lo que es la contabilidad administrativa o de presupuesto. En la contabilidad financiera es muy rígida, ¿verdad? Porque solamente puedo hacer lo que la ley me dice o las reglas o las normas o los principios. Sin embargo, cuando yo estoy en los análisis de los estados financieros, como lo dije al inicio, no necesito mucha tecnología, es más que todo creatividad y experiencia del contador o del auditor. ¿Ok? Entonces, en la situación general de la empresa, el desarrollo financiero de cada empresa en particular tiene mucho que ver con las circunstancias de la economía en general. Si la economía está creciendo, los negocios tenderán a presentar una situación financiera y un buen desarrollo en sus operaciones. Pero si por el contrario la economía está en recesión, en términos generales no se puede esperar buenos resultados de la empresa. Miren, si yo me pongo a analizar unos estados financieros de una empresa, 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. Con los estados financieros de una empresa 18, 19, 19, 20, 20, 21. Voy a encontrar resultados con una tendencia a la baja, por lo que el país ha estado viviendo en estos últimos 5 o 6 años. El país ha entrado en una recesión, en una lentitud en cuanto a sus inversiones, tanto públicas como privadas. Y ni se diga de inversiones de índole internacional. ¿Ok? Aquí en este tercer punto voy a hacer corte de este primer video, porque no quiero que se me pasen de más de 30 minutos para que sean mucho más fácil para manejarlo ustedes. Situación del sector. Todo negocio, cualquiera que sea su actividad, está descrito a un sector económico, empresarial y lo normal como va el sector. Así van las empresas que lo conforman. Por ejemplo, si la construcción está paralizada en un país, no se puede esperar que se produzcan buenos resultados en las empresas constructoras, las empresas cementeras, las empresas ladrilleras o las empresas que procesan madera. Esto es una realidad de lo que se está viviendo en la República de Panamá. El sector construcción, ¿verdad? Y es un sector que siempre tomamos como ejemplo, porque la inversión del país está un 60-70% inversión pública y un 30% inversión privada. Lo ideal fuera que fuera un 50-50 o la inversión privada fuera mayor que la inversión privada, pero en nuestro país casi el 60-70% de la inversión es pública. Y una de las mayores inversiones públicas es la construcción de obras. ¿Okay? Si eso se ve afectado, jóvenes, tengan la plena seguridad que todas esas empresas que están dentro del sector construcción, de acuerdo a su actividad, van a tener mermas en su estado financiero o en sus resultados.
en su resultado. Entonces ya de antemano, si usted lo contratan para hacer un análisis de una situación financiera de una constructora, ya de antemano usted va a llevar varios factores o varias hipótesis que usted se va a encontrar que posiblemente ese sector cuente con una merma, ¿verdad?, en su resultado de ese año. Ok, voy a parar este primer video.